Hola, en esta parte vamos a trabajar lo concerniente a la evaluación de la inmunidad humoral y cómo son de útil los anticuerpos para determinar, por ejemplo, exposición a microorganismos en infecciones e inclusive diagnóstico de enfermedades autoinmunes. Vamos a hablar de las generalidades de la respuesta inmune humoral, la reacción antígeno-anticuerpo. Vamos a hablar de los anticuerpos conjugados y los anticuerpos monoclonales, de tipos de pruebas. Analizaremos algunas de ellas y su clasificación. Acordarse entonces que la inmunidad humoral es parte de la respuesta inmune adaptativa. Los anticuerpos nos confieren protección contra las infecciones microbianas, pero también contra productos de estos como las toxinas. Las reacciones antígeno-anticuerpo las hemos usado en el laboratorio, son de gran utilidad. Hacemos muchas pruebas y en general las denominamos como serología, o sea, pruebas que se hacen en los sueros. Y se aplican muchas técnicas serológicas, por ejemplo, en la identificación y clasificación de microorganismos. Y a esto es lo que llamamos serotipificación. Las reacciones antígeno-anticuerpos pues no son visibles. Aquí tenemos, por ejemplo, un antígeno que está acá en rojo y un anticuerpo específico. Ustedes ven que forman estos complejos. Acuérdense que el anticuerpo, las regiones que unen el antígeno, las regiones FAB, son para el mismo antígeno y se forman este tipo de reacción soluble o inclusive se pueden precipitar en algunos tejidos, pero no van a ser visibles. En el caso de las pruebas serológicas, esta reacción antígeno-anticuerpo, vamos a utilizar algún tipo de soporte. Puede ser placas, puede ser papel, en el caso, por ejemplo, del inmunoblot. Y de esta forma podemos usar otro anticuerpo o un anticuerpo secundario que va a permitir su detección. Algo característico de las reacciones antígeno-anticuerpos es que son reacciones específicas, por eso hacen parte de la inmunidad adaptativa. La especificidad se refiere a los sitios de reconocimiento específicos para cada péptido. Ustedes ven en esta figura, tenemos el antígeno que está en amarillo, pero el epítope está con estas formas geométricas en este color rojo y vemos que tenemos un anticuerpo específico para cada uno de ellos. Va a haber una afinidad entre los aminoácidos del epítope y los aminoácidos que componen el anticuerpo y eso le dará entonces la especificidad de reconocimiento. Como mencionamos en la diapositiva anterior, entonces hay una afinidad. Ustedes ven el antígeno acá, va a tener unas secuencias que se van a unir al anticuerpo. Aquí tenemos una afinidad alta porque hay muchas interacciones de diversos tipos entre el anticuerpo y el antígeno y cuando estas interacciones son menores, pues va a haber una menor afinidad. La afinidad mide entonces la fuerza de interacción entre el epítope y el sitio de unión de los anticuerpos. Hay que recordar que cuando los anticuerpos han sido formados recientemente o de forma reciente, pues van a tener más baja afinidad y después con la exposición al antígeno van a haber estos cambios que va a dar una maduración de afinidad y los anticuerpos de más vieja reconocimiento pues van a tener una mayor afinidad. De nuevo, recordar este concepto que es importante en los anticuerpos, que es la bivalencia. Ustedes ven acá la región FAB, una de ellas que va a unirse al antígeno en esta superficie celular y que son de la misma especificidad y esto va a dar el reconocimiento completo. Es muy importante, por ejemplo, para la activación del complemento, que se necesitan varias moléculas de IgG en este caso, pero en el caso del IgM, que es pentavalente de forma sérica, pues se va a unir al mismo antígeno y va a activar de esta forma mejor el complemento. En esta parte y en esta diapositiva resumimos un concepto que puede ser confuso, pero aquí lo vamos a definir, que es afinidad y avidez. Ustedes ven que aquí hay un anticuerpo, aquí tenemos una sola región FAB, aquí tenemos las dos regiones FAB, aquí tenemos que es monovalente, en este caso, pues va a tener una afinidad de 1 y en este caso tenemos que este anticuerpo es bivalente y va a unir el antígeno de esta forma y va a tener una afinidad que es similar, que es individual. Sin embargo,
la suma de estas afinidades es lo que va a dar la avidez. Y aquí tenemos cómo se mide, que es el KD o la constante de disociación en un anticuerpo que es de 10 a la 4 a 10 a la 5. Este anticuerpo IgM puede tener la misma afinidad por el antígeno que un IgG. Sin embargo, la suma de las afinidades es lo que va a dar la avidez. Entonces, en resumen, la avidez de un anticuerpo es dada por la afinidad que tenga individualmente con el antígeno por cada sitio individual, pero la avidez es la suma de estas afinidades. En esta figura observamos lo que es definido como reacción cruzada. Entonces tenemos un anticuerpo que es originado específicamente para un epítope, pero tiene la capacidad de reaccionar con antígenos no relacionados. Y esto es un ejemplo donde tenemos la proteína de la gliadina. Estamos hablando de enfermedad celíaca. Este anticuerpo es específico. Ustedes ven que tiene 3 epítopes, pero en este caso, este anticuerpo que es contra la gliadina puede reconocer parcialmente epítopes de la caseína, aunque no completamente, va a tener una menor afinidad. Sin embargo, no va a reaccionar contra otros antígenos como este que mostramos de otro alimento en esta figura. Estas reacciones cruzadas son muy importantes no solamente en patogénesis de enfermedades, sino también en las pruebas realizadas de anticuerpo para diagnóstico de enfermedades infecciosas. Entonces, la reacción antígeno-anticuerpo tiene como consecuencia varias reacciones. Como ustedes ven, son precipitación, aglutinación, en el caso de que un antígeno sea soluble o particulado. Estas también se usan en las pruebas diagnósticas in vitro. Algo que se utiliza mucho en microbiología, que es la neutralización de toxinas, es mirar el efecto de un anticuerpo en una toxina, y uno puede demostrar que biológicamente, por ejemplo, un microorganismo está produciendo la toxina. Y otro que usamos en inmunología, que es la fijación del complemento. Es poner un anticuerpo que está identificando algo en una célula, luego le echamos el complemento y si hay liso celular, pues este es el detector y son pruebas de fijación de complemento. ¿Para qué sirve entonces en la vida práctica las reacciones antígeno-anticuerpo? Para el diagnóstico, sirve para hacer pruebas serológicas, como veremos, indirectas sobre todo, para hacer serotipificación de microorganismos y también utilizamos esto para identificación de blancos diagnósticos. No solamente en este momento blancos diagnósticos en pruebas de laboratorio, sino inclusive de tratamiento. Y hoy en día en terapéutica, ¿no? Transferencia pasiva de sueros policlonales. Ustedes saben que fueron las técnicas que se usaron inicialmente, suero de pacientes convalecientes en enfermos con COVID-19 severo y hoy en día mucho el uso de anticuerpos monoclonales y unos pocos puede haber, existe algo de aplicación industrial, sobre todo en el área de alimentos. ¿Qué podemos evaluar entonces en la inmunidad humoral? A través de estas interacciones antígeno-anticuerpo podemos determinar la presencia de un antígeno, esto lo vamos a denominar pruebas directas. Podemos detectar anticuerpos, eso se llama pruebas indirectas. En algunas enfermedades tenemos que recurrir a cosas como avidez de los anticuerpos. Hay pruebas para diferenciar si los anticuerpos son producidos de forma reciente o son antiguos a través de la avidez. En la clínica usamos anticuerpos totales, como cuando medimos proteínas. También podemos definir o medir isotipos específicos de anticuerpos totales. Podemos medir IgA total, IgG total, etcétera. Y en el caso de pruebas visuales, como la microscopía con fluorescencia, podemos determinar la ubicación de los antígenos o la ubicación de los anticuerpos. Esto es muy usado en patología. ¿A qué se debe que comparado, por ejemplo, con las pruebas celulares se haya desarrollado tanto las pruebas humorales? En primer lugar, son proteínas solubles y tenemos muchos métodos para purificarlos, conocemos mucho la bioquímica de las proteínas. Se pueden producir anticuerpos fácilmente en modelos animales. En este caso son los anticuerpos policlonales que van desde pequeños animales, cuando necesitamos pequeñas cantidades, ratas, ratones, aumentamos la cantidad en conejos, inclusive usamos cabras o equinos para ello. Estos son anticuerpos policlonales, o sea, cogemos un antígeno, inmunizamos el animal y obtenemos entonces los anticuerpos específicos. Podemos producir anticuerpos antiisotipos en diferentes especies y esta es la forma como se hacen los reactivos. Entonces yo produzco un antihumano en diferentes especies. Tengo cabrio antihumano, conejo antihumano, por ejemplo, equino antihumano. También
podemos producir grandes cantidades de anticuerpos, ya mencionamos policlonal, pero también monoclonal, hoy en día es muy usado a nivel diagnóstico y terapéutico, y los anticuerpos pueden ser marcados con alguna molécula que permite su detección. Y esos anticuerpos que están marcados se dicen conjugados, o sea, está conjugado a una molécula. Esta conjugación del anticuerpo no altera su especificidad, no se realiza en la región FAP, se realiza en la región FC, entonces no altera el reconocimiento del anticuerpo hacia el antígeno. Esta figura que ustedes ven acá es un concepto muy interesante, no solo en el laboratorio, sino en la práctica, que es la proteólisis enzimática de los anticuerpos. Aquí en este lado, en el lado izquierdo, tenemos uno que es la papaína, que se obtiene de la papaya. En el lado derecho tenemos una pepsina. Ellas cortan los anticuerpos de diversa forma. Por ejemplo, la papaína lo hace en 3 fragmentos. Corta a nivel de la bisagra del gozne, como ven acá. Entonces vamos a tener un fragmento de un antígeno único, otro fragmento de un antígeno único y la porción FC. La pepsina lo que hace es digerir la porción FC y deja el fragmento que se conoce como FAB2. Quiere decir que sigue siendo bivalente. Y esto es muy importante porque dependiendo de la función que uno requiere en un anticuerpo, pues va a dejar o no la región FC. Y esto aplica también, por ejemplo, al tratamiento. ¿Qué pasa entonces si nosotros cogemos este conejo y lo inmunizamos? Cogemos suero humano, purificamos la IgG, lo inyectamos 2 o 3 veces con una semana de diferencia en este conejo. ¿Qué es lo que va a producir? Ustedes me lo dirán. Esto es algo que es muy interesante. Esto se puede asociar un poco a lo que está pasando. Ustedes han visto que hablamos de las vacunas a los 7, 14, 15, 21 días. Esto es en modelos animales que puede ser más cercano. Nosotros hablamos de la primera inmunización, que es para que las células del sistema inmune presenten y aprendan, y luego las inmunizaciones de refuerzo. Y cuando hacemos esto, ustedes ven que los niveles de anticuerpos suben. Esto aquí están comparando una cosa que vamos a ver muy bien cuando veamos vacunación, que es comparar el antígeno vacunal solo, por ejemplo, comparado contra el antígeno y algo que es el adyuvante que va a mejorar la respuesta inmune. Esto es un esquema, por ejemplo, que hubiéramos usado con este conejo. Si lo inmunizamos con la IgG humana, tiene que ser en presencia de adyuvante y tener varias dosis de refuerzo de la vacuna para producir los anticuerpos secundarios que necesitamos. Vamos a hablar en esta parte o a repasar, diría yo, de 2 conceptos, que son el isotipo y el otro es el alotipo. Y vamos a incorporar uno tercero, que es el idiotipo. Isotipo, ustedes ven aquí un anticuerpo IgG y un anticuerpo IgA, son modulares. Esta región FAB puede ser específica contra el mismo antígeno, pero ustedes saben que yo puedo cambiar en el tejido donde está. Si es en las mucosas, necesito que salga, ahí sea secretado, entonces cambio la porción FC de IgG por IgA, o sea, hago cambio o switch de isotipo, y eso está muy mediado por las citoquinas y dependiendo del órgano o el sistema donde se encuentren las células plasmáticas o las células B maduras que van a producir luego los plasmocitos productores de anticuerpos. Tenemos entonces en los humanos 5 isotipos, si ustedes los conocen: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. De otro lado, tenemos algo que se llama el idiotipo. Si a mí me ponen anticuerpos de otra persona o tejido, doy una respuesta alotípica. Yo produzco anticuerpos que van a reconocer la porción FC. Esto que está marcado aquí con un color diferente es lo que va a ser inmunogénico para mis anticuerpos del anticuerpo de otra persona. Entonces yo puedo producir anticuerpos alotipo. Esto se puede presentar en personas, por ejemplo, que han recibido múltiples veces sangre, transfusiones sanguíneas, o por ejemplo en mujeres multíparas. Entonces hacen una respuesta alotípica. Finalmente hablaremos del idiotipo. Y desde el punto de vista funcional se conoce como idiotipo los anticuerpos que tienen una especificidad de reconocimiento que es similar. Se llaman anticuerpos antidiotípicos. Por ejemplo, si esto es contra una proteína X, quiere decir que este anticuerpo y este anticuerpo tienen el mismo idiotipo.
Entonces tenemos isotipo, halotipo e idiotipo. Vamos a hablar en esta parte quizás de uno de los temas que ha cambiado más la inmunología en los últimos años, que fue la descripción por Kohler y Milstein en 1972 de los anticuerpos monoclonales. Este es un esquema que sumariza cómo se produce un anticuerpo monoclonal. Este es obtenido del libro guía que usamos, donde ustedes ven que tenemos un ratón. Solo hasta ahora producimos anticuerpos monoclonales en ratones. Aquí tenemos un antígeno que está en verde, que tiene dos epítopes A y B, y si inmunizamos al ratón, pues vamos a tener anticuerpos anti-epítope A y anti-epítope B. Si inmunizamos al ratón, muchas de las células B del vaso del ratón van a ser específicas para anticuerpos anti-A, plasmocitos que van a producir anti-A o plasmocitos que van a producir anti-B. Sin embargo, esas células van a morir rápidamente del cultivo. Y lo que se hace en los anticuerpos monoclonales es coger una línea tumoral de linfocitos B de ratón, fusionarla con lo que le da especificidad y vamos a tener el híbrido. Por eso las células productoras del anticuerpo se llama hibridoma. De un lado, el tumor le da la inmortalidad y la célula B le da la especificidad que fue obtenida del ratón inmunizado. Esas células se pueden poner de forma individual y son clonadas, o sea que hay una sola célula que va a crecer y va a dar un clon. Y ese clon, por ejemplo, en este lado, va a ser específico de anti-A, de este antígeno, y estas células que fueron clonadas en este sitio van a ser específicas anti-B. Esos clones después, si son útiles para algún tratamiento o para diagnóstico, pues van a ser producidos, se escalan y se producen para su uso. Aquí hay un resumen, esto es más visual. Aquí tenemos una célula específica de antígeno y una célula tumoral que es de mieloma múltiple de ratón. Se fusionan los núcleos, como les mencioné, uno le va a la especificidad y otro la mortalidad. Cuando hacemos esa mezcla, vamos a terminar con tres tipos de células en el cultivo. Unos linfocitos B que no se fusionaron, que van a morir rápidamente porque no sobreviven en cultivo. Unas células del mieloma que tampoco se hibridaron, que van a perpetuarse en el cultivo, nos va a dar mucho ruido de fondo, y las células híbridas, que son esas células que es la combinación de los dos. Nosotros tenemos que eliminar el mieloma y para hacerlo tenemos un medio de cultivo que se llama HAT, medio de selección, que van a ser los precursores para las bases nucleicas para que estas células sinteticen de nuevo ADN. ¿Qué sucede entonces en este cultivo de hibridoma que ayuda a la selección de los clones híbridos? Partimos del hecho de que una célula normal tiene dos vías para sintetizar su ADN. Uno se llama la vía de novo y el otro se llama la vía del salvamento, mientras que la célula tumoral solo presenta síntesis del ADN de la vía de novo. ¿Qué ocurre en la vía de novo? Aquí tenemos el fosforibosil pirofosfato que en presencia de uridilato va a dar origen a los nucleosis y la síntesis de ADN. Y esta vía puede ser inhibida por un medicamento que inclusive se usa como anticarcinogénico, que es la aminopterina. De otro lado tenemos la vía del salvamento. Cuando las células no pueden hacer esta síntesis de novo, le damos precursores, que da la timidina y la hipoxantina, y en presencia de dos enzimas, que es la timidinquinasa y la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, pues nos va a dar origen a nucleótidos y a los nucleótidos y la síntesis de ADN. ¿Qué ocurre? En esas células que le hemos administrado el medio HAT hay timidina e hipoxantina, pero también hemos echado aminopterina. Se bloquea las células tumorales del mieloma múltiple y solo se van a rescatar aquellas que son híbridas, que tienen el componente del linfocito B, específico productor de anticuerpos, plasmocito, y la célula del mieloma o tumoral. Y de esa forma se selecciona entonces el clono de células productoras específicas de anticuerpo. Los anticuerpos monoclonales hasta ahora solo se producen en ratones, los que usamos para uso en laboratorio y terapéutico, pero han recibido algunas modificaciones.
En humanos solo producimos anticuerpos cuando inmortalizamos los linfocitos B maduros específicos de antígeno en presencia de un virus que es el virus de Epstein-Barr. Quiere decir que yo tomo células B, les pongo el virus, los inmortaliza y pueden producir anticuerpos, pero estos anticuerpos no pueden ser usados para terapia porque están infectados con un virus y puede haber partículas virales. Sin embargo, son muy útiles en investigación. Y lo que se ha hecho, obviamente por biología molecular, son los anticuerpos monoclonales humanizados, que son los anticuerpos recombinantes. En esta parte vamos a ver algunos ejemplos de los anticuerpos recombinantes que se usan en terapia. Recuerden que el anticuerpo tiene la región FAB, que es la región de un antígeno, la región FC, la fracción cristalizable, y la región FB o la región variable, que son las partes variables de la cadena pesada y la cadena liviana. Este es un anticuerpo de ratón, completamente ratón, anticuerpo múrido. En el caso, por ejemplo, tenemos el anti-CD3, que fue el primero que se produjo de un clon que se conoce y todavía se llama OKT3. Luego vinieron los anticuerpos quiméricos. Estos anticuerpos quiméricos ustedes ven que tiene una parte, una región proveniente, aquí una región variables, las cadenas variable y constante proveniente del humano. Aquí tenemos ejemplo, uno muy famoso es el anti-CD20 o rituximab. Y ahora tenemos los anticuerpos que solo tienen la región CDR, las regiones determinantes de complementariedad, o sea, las regiones más variables que son de ratón y el resto son humanos y se llama humanizado. Aquí tenemos un ejemplo, el trastuzumab, por ejemplo. Tenemos ya anticuerpos que son totalmente humanizados, que son producidos por biología molecular recombinante. Pero hay muchas formas de producir anticuerpos, o sea, se pueden producir de diferentes formas y tamaños. Habíamos visto que podemos producir una sola fracción de un antígeno, un FAB, un anticuerpo FAB2, o por ejemplo estos que llaman simples cadenas, simples fragmentos variables que se pueden hacer en forma de polímeros y son específicos contra el mismo antígeno. Y algunos han hecho cosas tan interesantes como los anticuerpos bifuncionales. Quiere decir que una parte del anticuerpo está contra una célula tumoral, por ejemplo, contra el CD30 de linfoma, y el otro es contra el CD3. Y quiere decir que va a poner en contacto una célula tumoral con una célula citotóxica. Y se pueden hacer muchas variaciones, por ejemplo, a nivel del coste. Esta figura que hay acá abajo es que se están haciendo anticuerpos monoclonales para tratamiento en humano en otras especies como los camélidos. Y la razón es esta. Hablamos de camellos, de vicuñas, de llamas, donde lo que sucede es que tiene una cadena más simple. Ustedes ven lo complejo que es la cadena humana de anticuerpos y ustedes ven aquí que tenemos solamente dos cadenas con tres dominios que están siendo ensambladas y la parte más externa con un dominio es la región de reconocimiento al antígeno. Vamos a hablar un poco de la nomenclatura de los anticuerpos. En inglés es Monoclonal Antibodies, MAPS, y la nomenclatura siempre va a tener un prefijo, una función, el origen y un sufijo. Entonces siempre va a ser el sufijo MAP. Si ustedes ven un medicamento que dice MAP, es un anticuerpo monoclonal. Por ejemplo, si es un anticuerpo de ratón, se llama MOMAF. El que les mencionaba, el anti-CD3, el nombre genérico es Muromumab. Entonces el prefijo es muro, viene de ratón mo y anticuerpo monoclonal. Un anticuerpo humanizado se llama SUMAF, por ejemplo el anti-HER2, que es el trastuzumab usado en cáncer de mama, o uno quimerizado tiene Z o XI como el rituximab. De acuerdo a la función, se pueden llamar, si es del sistema circulatorio, SI como el bevacizumab, LI del sistema inmune como el natalizumab, que es el anti-alfa 4, o dependiendo del agente microbiano puede tener BA de bacteria, V de virus, FU de hongos, fungus o toxina. Aquí tenemos, por ejemplo, un anticuerpo que es usado contra el virus esencial respiratorio que se llama PALI-V porque es de virus, SU porque es humanizado, palivizumab. Después de haber producido el anticuerpo, tenemos diversas formas de purificarlo. Acuerda que el anticuerpo lo podemos escalar o producir masivamente. Y le podemos hacer por sus propiedades químicas o sus propiedades inmunológicas.
Una que usamos si es muy fácil en el laboratorio es la precipitación con sulfato de magnesio. Esta usamos grandes cantidades, 50, 60, 70% de sulfato de magnesio. Le quita el agua alrededor del anticuerpo, lo que se llama el área de solvatación, él se precipita y luego dializamos para quitar el exceso de sales como sulfato de magnesio y lo purificamos. Las otras tres que ustedes ven acá son cromatografías, como la cromatografía de exclusión de tamaño. Se hace una columna cromatográfica y luego se sabe por el peso en qué fracción sale y lo podemos purificar. O cromatografía por afinidad del anticuerpo. Existe una proteína, por ejemplo, que es la proteína A de Staphylococcus aureus que une anticuerpos y esa proteína está en la columna, los anticuerpos se quedan pegados, luego cambiamos el pH y podemos purificar el anticuerpo. Y este último es la purificación por afinidad del antígeno. Significa que en la columna, en la matriz de la columna está el antígeno, echamos el anticuerpo se pega, lavamos varias veces para eliminar pues otras sustancias que no queremos, bajamos el pH a 3, obtenemos el anticuerpo y lo recuperamos y va a seguir igualmente funcional. Esto es tomado del libro guía, donde vemos cómo se hace esta purificación, dividido en dos formas, por ejemplo el cambio de solubilidad. Hablamos de una técnica como fue la del sulfato de amonio, pero también se utiliza el polietilenglicol y también tenemos los reactivos antiinmunoglobulina, por ejemplo un anticuerpo que capture la misma IgG o la proteína A de estafilococo. Al final pues vamos a tener el anticuerpo purificado. Este es un ejemplo de cromatografía, solo nos vamos a fijar en el panel inferior, que es la purificación de anticuerpo. Aquí tenemos una columna, la columna es de cefarosa y esa cefarosa va a tener el antígeno para el cual es específico los anticuerpos. Entonces van a quedar la cefarosa y el antígeno pegados a la columna y luego vamos con una mezcla de anticuerpo donde vamos a purificar el anticuerpo específico del antígeno. Aquí se une, ustedes ven que los anticuerpos que no queremos van a salir, se va a lavar varias veces, se va a quedar el anticuerpo unido y como les dije, ese cambio de pH se llama eluir o elusión, vamos a recuperar el anticuerpo purificado. Bueno, vamos a terminar esta primera parte, que son como las generalidades de los anticuerpos. Vamos a hacer un video corto para continuar en la segunda parte de qué es lo que evaluamos en la respuesta inmune humoral.